El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González, compareció ante los diputados del Congreso local como parte de la glosa del quinto informe de la Administración Estatal. El funcionario fue recibido en el Palacio Legislativo por el diputado Joaquín Rosendo Guzmán Áviles, presidente, diputada Gabriela Arango Guip, secretaria, y diputada Gladys Merlín Castro como vocal de la Comisión Permanente de Comunicaciones de la 63ª Legislatura del Estado. Algunas denuncias que habían sido presentadas a constructoras que no habían cumplido los contratos de obra. Quisiera saber qué ha pasado con esas denuncias y en ese sentido, cuántos procedimientos de rescisión de contratos de obra se encuentran en trámite. Actualmente, en la Procuraduría General de la República, es decir, en el Ministerio Público Federal, se sigue dando atención a 22 denuncias y en la Fiscalía General del Estado 14 denuncias, dando un total de 36 asuntos que continúan en proceso de investigación. 13 de estos asuntos están concluidos, 269 casos de expedientes en rescisión. De estos ya están resueltos y para cobro de fianzas que lo lleva a cabo la Procuraduría Fiscal dentro de la Secretaría de Finanzas, 53 casos. 6 ya fueron recuperadas las fianzas y en procedimiento rescisorio, es decir, en juicio, tenemos 136 casos. En carreteras y puentes se realizan construcciones, todas están en se realizan, no hay conclusiones en ella. ¿Y cuál es el motivo de esto? En el tema de los proyectos estratégicos, la ley de asociaciones público-privadas plantea el mecanismo bajo el cual tienen que ser autorizados. En el caso de la autopista Córdoba-Jalapa, un proceso de licitación que se inició cuando yo llegué a la Secretaría, ya se había suspendido por problemas fundamentalmente técnicos, fundamentalmente por el asunto de los aforos y de la viabilidad financiera de la autopista. ¿Qué ha pasado con las denuncias por supuesto daño patrimonial del túnel sumergido? Se está tramitando el manifiesto de impacto ambiental y la verdad me surgió la duda, ¿cómo es que se reinició la obra sin tener el manifiesto aún? ¿Qué ha pasado con el juicio de lesividad promovido por el exsecretario Gerardo Buganza? Las denuncias por el presunto daño patrimonial, hasta donde tenemos información, continúan su curso. De hecho, hay ya 2 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos precisamente por este tema. La manifestación de impacto ambiental tiene 2 partes. Por un lado, la parte del túnel, que desde luego cuenta con toda razón con su manifiesto de impacto ambiental, pero en realidad el manifiesto del que ahora hablamos es para la vialidad de salida, porque esta fue modificada. En cuanto al juicio de lesividad que promovió el exsecretario Buganza, el 27 de agosto se celebró un convenio con el que se dio el arreglo conciliatorio y se dio por concluido el juicio. ¿Por qué invertir recursos públicos en un puente que creo es de jurisdicción federal y no es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de casualidad? Que dicho en boca del presidente municipal de Boca del Río, es demasiado caro. ¿O por qué puede parecer alto? Porque no se trata solamente de un puente de 200 y pico de metros, se trata realmente de todo un circuito de 1,5 kilómetros que va desde el bulevar, desde el distribuidor del Dorado hasta el cruce del bulevar Vicente Fox, haciendo de este camino una vía rápida. Efectivamente, estos puentes son de competencia federal. Idealmente sí, sería lo mejor que el gobierno federal se hiciera cargo de esta obra, pero la realidad es que también el gobierno federal pues no cuenta con recursos ilimitados y me parece que es de urgente atención este tema. En relación al libramiento de Cardel y a la obra de Ixtaxotitlán, ¿qué nos puede informar en relación a estas obras? ¿Cuándo van a ser concluidas? Tienen años de estar ahí
paradas. El monto que se requiere para terminar el libramiento del Cardel y algunas obras vinculadas son de 110 millones de pesos, que este es un tema que vamos a resolver en las primeras semanas del próximo año, porque no puede ser que tengamos esta obra inconclusa después de tantos años. También estamos buscando recursos fiscales para la conclusión del distribuidor Buenavista, al que usted hace referencia, en Ixtaxotitlán. Esta tercera etapa simplemente implica un costo o un gasto para terminarla de alrededor de 83 millones de pesos. El año pasado, con los Juegos Centroamericanos, se inauguró el velódromo de Jalapa. El velódromo presenta un problema que es la falta de estacionamiento, o los cajones de estacionamiento no son suficientes. ¿Tiene considerado la Secretaría a su cargo hacer algo al respecto? El estacionamiento está diseñado para el uso deportivo del velódromo. Tiene espacio para 800 vehículos. ¿Dónde surge el problema? El problema surge cuando ya se pretende, y de manera inteligente, no estoy haciendo una crítica del asunto, pero cuando ya se le pretende dar el uso de salón de espectáculos o centro de convenciones, ahí sí la verdad es que tenemos un problema de falta de espacio. En esta nueva etapa del velódromo como centro de convenciones o de usos múltiples de la ciudad, de la capital del estado, y es algo sobre lo que estamos explorando alternativas. Lo que se refiere a las obras de Fonden. El anterior secretario, don Gerardo Buganza Salmerón, cuando hizo acto de presencia, aquí fue bien claro de que era la institución la que respaldaba todos los compromisos establecidos y que él le iba a dar continuidad a esos trabajos que se habían presentado. Nos encontramos un panorama en el que más de 500 millones de pesos del Fonden de 2009 y 2010 estaban de alguna manera involucrados en litigios. Esto tiene el impacto inmediato de congelar los recursos hasta en tanto el litigio se concluye, y por tanto muchas de las obras se detuvieron en su ejecución. Tengo entendido que en Puebla se ha explorado muy fuerte el tema de la APP. En Veracruz, ¿por qué irse a tanto tiempo el pago de estas obras con la iniciativa privada, secretario? ¿Y cuáles son los riesgos, a razón de que los conoceremos en su momento, que asume el Estado y cuáles son los que asume la iniciativa privada? De que transfiere a los particulares varios de los riesgos inherentes en una obra de este tipo. Por ejemplo, los sobrecostos de la obra, los atrasos en la ejecución de la misma, son un riesgo que asume el contratista porque no empieza a recibir el pago de la contraprestación hasta en tanto no entrega en perfecto estado la obra que asume. El único riesgo que conserva el gobierno del Estado es el de la liberación del derecho de vía. ¿Por qué a un plazo de hasta 30 años? Precisamente porque esto permite que el privado recupere su inversión con una tasa razonable de rendimiento a lo largo de más tiempo, y de esta manera tiene dos ventajas sobre todo para efectos del gobierno del Estado. En primer lugar, que permite hacer pagos anuales de menor monto que si lo hiciéramos a más corto plazo, y en segundo lugar, que estas obras incluyen el mantenimiento y la conservación a lo largo de este periodo. ¿Cuántas aeronaves y de qué tipo componen el parque aeronáutico propiedad del Estado? ¿Cuántos contratos de arrendamiento de aeronaves existen a lo largo de esta administración? ¿Y cuál es el costo promedio diario del arrendamiento de helicópteros? Se trata pues de 7 helicópteros y 4 aviones. Los helicópteros son fundamentalmente de seguridad pública y de protección civil. No tenemos contratos de arrendamiento. Exsecretario Buganza, y le decía que fueron asignadas a Jaime Flores, mejor conocido como el Oaxaco, y me dijo en ese momento que esas obras se iban a terminar al año siguiente. Varias de estas obras estaban en procesos jurídicos. Le puedo informar que al día de hoy hemos terminado 24 obras de las que tenía asignadas este grupo, porque son un grupo de empresas. 10 están en proceso
y 26 más estamos en vías de reactivarlas. Y tenemos el programa de conclusión de estas obras para el primer trimestre del próximo año. Estuvimos en Atzacan, que es un municipio el cual represento en mi distrito, precisamente donde el alcalde Roberto Romero hace algunas declaraciones referente a un camino que va de La Sidra a Dos Ríos, donde habla de un posible desvío de 6 millones de pesos. Se trata de una obra cuyos recursos fueron ya radicados directamente en la Secretaría a mi cargo para llevar a cabo la obra. La obra ya fue asignada y está por iniciarse. La época para su ejecución no termina con el calendario. Esto también es importante señalarlo. No significa que por no haberlas ejecutado tenemos que regresar el recurso. ¿Qué acciones se han tomado con respecto a la manifestación de inconformidad referente a la obra del camino La Victoria Cazones, mejor conocido como Los Kilómetros? ¿Qué hay con la relación a los constantes reclamos por parte de la ciudadanía con referencia a la construcción del camino Tuxpan-Tamiagua? Se propuso por la propia comunidad, el municipio, un nuevo comité de obra con el que se estará trabajando, pero también de la mano de esto se decidió sustituir a la empresa ejecutora, a la empresa contratista, previo proceso de terminación anticipada para poder estar en la posibilidad de recontratar una nueva empresa que se haga cargo. Este hace alusión del camino Tuxpan-Tamiagua. Lo que hizo la Secretaría a mi cargo es formalizar la terminación anticipada también con la empresa contratista y negociar por lo pronto en el presupuesto de egresos de la Federación un monto de 20 millones de pesos para destinarlos a esta obra. Debo de aclarar desde luego que no es suficiente. La obra completa, por su extensión y por la necesidad de que sea en concreto hidráulico, pues es una obra cara, de 90 millones. Es el rastreo de 1,5 kilómetros que va de la comunidad de Capoacán a Iguanero. Ese camino se asfaltó en el 2009, posteriormente en el 2011 se anunció que venía su pavimentación con concreto, por lo cual se levanta todo el asfaltado, pero nunca llegó la pavimentación con concreto. Pudimos replantear ante el comité de este fondo y ya finalmente fue aprobado por dicho comité para que en lugar de hacerlo en pavimento asfáltico, que no resuelve el problema, podamos hacerlo en concreto hidráulico. Esto ya fue aprobado por el comité del Fonden y la idea es reiniciar con estos trabajos para el tramo completo que, si usted coincide conmigo, me dicen tiene un avance más o menos del 60% en esta carretera de 7 kilómetros. La comunidad de aquí de Jalapa y de todo el estado, si es necesario, practique la actividad cultural que en un auditorio como el que se está haciendo aquí en Lomas Verdes. También mi pregunta de una unidad deportiva que igual gestionamos aquí en Jalapa, en la reserva El Tronconal. Que en el caso del auditorio llevamos alrededor de un 70% de avance en la obra. Para mediados del 2016 debe de estar totalmente concluida, incluyendo la última etapa de recursos que acaban de llegar de 15 millones de pesos. Y en el caso de las unidades deportivas, y que tiene más o menos un grado de avance del 50-60%, podríamos concluir también en 3 o 4 meses, iniciado el próximo año. Hay un centro de reinserción en Medellín que desde el año pasado andamos tratando de averiguar qué pasó con el recurso que el propio secretario de Seguridad Pública el año pasado nos contestó se había invertido allí por, dice, monto ejercido 189 millones de pesos. Solamente se han pagado, como también usted nos lo informó, 59 millones de pesos. Efectivamente, la obra tiene un avance apenas del 30%. Es el Puente Chintón, un proyecto que va a sacar adelante mucho el desarrollo económico de nuestra zona
y sobre todo el beneficio para los cañeros del distrito. Decirle que sé que ese proyecto está a consideración de mis compañeros diputados y que como diputada del distrito y del municipio de Pánuco estaré pendiente de que ese proyecto sea aprobado por cada uno de ellos. Les voy a pedir el apoyo. Estas 3 obras que se sometieron a la consideración de este honorable Congreso, pues serían el primer paso en este camino de las asociaciones público-privadas, que si funcionan bien podremos replicar en otros casos de necesidades importantes de obras, como algunas de las aquí planteadas, y que pudieran también beneficiarse de esta metodología. Esta es una obra, la de Chintón, que ustedes han estado gestionando desde hace tiempo, como usted como representante de su distrito. La situación legal de la obra del túnel sumergido de Coatzacoalcos, así como la de distintos trabajos en carreteras de la entidad y los procesos legales resultantes del incumplimiento de los constructores, recuperación de finanzas y acuerdos para su conclusión, explicó el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González, durante su comparecencia ante los diputados de la 63ª legislatura del Estado.